Muy buenas noches, les saluda su compañera Araceli Valtierra Jiménez. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y estoy cursando la licenciatura en Derecho. La materia que nos ocupa el día de hoy se llama Protección Internacional en materia de derechos humanos, versión 1, y el reto a realizar pues lleva por nombre Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor es el maestro José Luis Gaona Esparza. Y bueno, vamos a dar inicio. Este reto nos trae el caso de Radilla Pacheco versus México y tenemos que hacer un análisis con respecto a él. Este caso se dio en los años de 1974 aproximadamente y vamos a hacer una introducción o una explicación de los hechos. Se considera que es un referente en la jurisprudencia de los derechos humanos en América Latina. ¿Qué sucedió? ¿Quién fue Rosendo Radilla Pacheco? Bueno, pues él era un líder activista político y social detenido y desaparecido por el ejército mexicano en 1974 durante la Guerra Sucia. Así se le llamó a un periodo de represión militar y política comprendido entre los años 1960 y 1980. Bueno, el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia a través de la cual se dicta una sentencia declarando al Estado mexicano responsable de la desaparición forzosa de Radilla Pacheco. ¿Cuáles son los principales pasos del proceso que se llevaron a cabo ante la instancia de la Corte Interamericana? Bueno, recordemos que primero tiene que pasar por la comisión. ¿Cuál es la petición inicial? Bueno, pues la familia de Rosendo Radilla presentó una petición ante la Comisión Interamericana en 2001 denunciando la desaparición forzada de Radilla en 1974 por parte del ejército mexicano. La comisión evalúa el caso y determina que sí se cumplen con los requisitos de admisión, como es el agotamiento de recursos internos en México, y declara admisible el caso. ¿Cuál es la investigación? Bueno, pues la investigación es una investigación exhaustiva, detallada, recopilando pruebas y testimonios y emitiendo un informe de fondo en el que incluye al Estado mexicano como responsable de la desaparición forzosa de Radilla Pacheco. Después de este análisis, pues decide remitirlo ante la Corte Interamericana, dado que cumple con las condiciones para darle seguimiento al trámite, a la denuncia. Y bueno, el caso se presenta ante la Corte Interamericana en el 2008 y la demanda va en contra del Estado mexicano, basada pues en la desaparición forzosa de Radilla Pacheco. ¿Qué se da? Bueno, en las audiencias y pruebas, obviamente cada una de las partes, así como la comisión, presenta y desahoga en sus pruebas y se llevan pues dentro de este proceso las audiencias donde se presentan pruebas y testimonios de los hechos sucedidos. La Corte escucha tanto a los familiares de Radilla como a expertos en derechos humanos y representantes del Estado mexicano. Aquí el Estado mexicano, entre sus excepciones preliminares, que da en los argumentos legales destinados a evitar pues, que la Corte tome el caso y se pronuncie contra el Estado, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué excepciones lo hace? Bueno, pues con la incompetencia rationi temporis, incompetencia rationi materia, que es incompetencia en tiempo con incompetencia en materia. Alega que no se agotaron los procedimientos internos por parte del Estado mexicano y la duplicidad de procedimientos. La Corte pues termina por desestimar todo este tipo de excepciones preliminares, permitiendo que se le diera continuidad al caso. ¿Cuál es la sentencia? Una vez hechas las pruebas y agotados todos los recursos, bueno, pues la sentencia nos dice que declara al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Radilla y de violar pues varios derechos humanos, tanto para él como para los familiares, incluyendo entre ellos pues el derecho a la libertad del que fue coartado, la integridad personal y la vida, porque no se sabe qué sucedió con él.
Las reparaciones del daño, pues condena al Estado mexicano a implementar varias medidas de reparación. Algunas son de carácter económico, la búsqueda de los restos del señor Radilla y la adopción de reformas legales al Estado mexicano en materia pues de derechos humanos y de desapariciones forzadas. ¿Cuál es el análisis del razonamiento que he expresado por la Corte? Bueno, la Corte considera varios razonamientos, entre ellos está pues que determina que el Estado de alguna manera o de toda la manera es responsable. En cuanto a la investigación y justicia, encontró que el Estado no había llevado a cabo una investigación adecuada y propia con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, lo que constituye una violación a los derechos de las víctimas. Entre otras, la jurisdicción militar. Aquí, pues la justicia militar prácticamente fue juez y parte. La Corte lo critica por haber hecho esta parte y por haber cometido pues violaciones graves a los derechos humanos. Argumentan que este tipo de casos deben de ser tratados entre los tribunales civiles para garantizar un debido proceso y justicia imparcial. Es decir, no puede ser que por un lado culpes y en el otro te toque defender. Juez y parte. Las reparaciones, bueno, pues ya lo mencionamos, condena a las reparaciones que son la búsqueda del cuerpo, sanciones económicas para el Estado mexicano y la legislación en cuanto a materia de derechos humanos y de víctimas de desaparición forzada. También se le invita o se le recomienda hacer reformas a las leyes pues para prevenir y sancionar este tipo de hechos. Este caso, pues bueno, es un hito, representa un antes y un después por el hecho de haber llegado a la Corte Interamericana y dictar pues una sentencia favorable para los familiares y en perjuicio del Estado mexicano o una sanción para remediar los hechos. Sí, es un hito, es algo que, bueno, viene a cambiar y a obligar al Estado mexicano a cambiar las políticas legales, pero también es cierto que es algo que sigue sucediendo. Lo tenemos con la cuestión del 68, donde los estudiantes fueron reprimidos, y pues la cuestión de Ayotzinapa, que es un asunto que ya lleva prácticamente dos sexenios y que sigue sin resolverse. O sea, ya llegó, pues sí, a derechos humanos a nivel y en el ámbito internacional, pero ahí ha quedado. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no le ha dado una respuesta a algo que es más que evidente que ellos conocen o que la gente supone que ellos saben de esos paraderos y qué fue lo que sucedió. Entonces, creo que seguir estas medidas sí es importante, pero todavía es más importante darle un puntual seguimiento, un cumplimiento, porque si no, pues bueno, los ciclos se repiten y al final terminamos volviendo a hacer lo que está prohibido, lo que se supone que ya no debería de suceder. De mi parte es todo, agradezco su atención y que tengan una excelente noche. Gracias.